¿Qué tal, licenciada? Gusto de saludarle. Tenemos el agrado de presentarnos como el grupo Lex UMG SA. Pues mis compañeros y yo tenemos el agrado de hablarle a ustedes sobre el tema del código de ética y principalmente hablarles sobre los postulados que son tan importantes en el ámbito profesional como abogado y notario, y queremos pues dar una breve explicación de cada uno y la importancia que tiene cada uno en la sociedad. Pues sabemos también que como abogados y notarios estos postulados debemos de ponerlos en práctica en su momento, ya que son aquellas bases que nos sustentan el comportamiento moral y profesional del abogado. Pues como grupo consideramos que comprender estos postulados no es necesario solo para cumplir una norma escrita, sino para formar profesionales con excelentes valores, capaces de actuar con ética y compromiso en cada decisión que se tome. Entonces, a lo largo de nuestra exposición, pues abordaremos cada uno de estos postulados y ampliando cada explicación y comprendiendo cada uno de ellos, y como repito, en su importancia que tienen cada uno para ponerlos en práctica en su momento. Entonces vamos a hablar un poquito y voy a iniciar hablando del primer postulado que se refiere a la probidad. La probidad, sabemos que en este nos da a entender, es el primer postulado que encontramos en nuestro código de ética, que el abogado siempre debe de tener una rectitud, honradez e integridad en su comportamiento, que al tomar decisiones y a profesional como en su vida cotidiana. Esto quiere decir que siempre debe tener él siempre su honradez e integridad, tanto en su vida privada como en lo profesional también. Vamos a poner un ejemplo, como un abogado esté defendiendo a su cliente y le pide al abogado que manipule las pruebas, ¿sí? Entonces, para ganar el caso, ahí debemos de hablar también la ética que debe de tener como probidad el abogado y notario, que no puede en ningún momento manipular pruebas para poder ganar el caso de su cliente. Segundo postulado, que hablamos del decoro. El decoro se refiere al comportamiento digno y respetuoso y adecuado que debe de tener tanto en su vida cotidiana como en lo profesional también, respecto hacia su profesión, su cliente y la sociedad. Entonces podemos hablar un ejemplo de una audiencia que puede ser una audiencia importante. El abogado debe de presentarse de manera apropiada, con vestido adecuado y actitud respetuosa hacia todos los demás. No puede llegar un abogado a venir en una audiencia con un vestuario indigno, con una actitud como prepotente hacia un juez o hacia el jurado. Entonces, en el decoro eso nos da a entender cómo debe de tener el comportamiento un abogado y notario, cómo debe de dirigirse a los demás en una audiencia. También podemos hablar del tercer postulado, que es la prudencia. En la prudencia vamos a hablar que es una de las virtudes también y clave ética para actuar con cautela, moderación y buen juicio. Un abogado prudente se toma el tiempo para reflexionar sobre el caso y evitar tomar decisiones impulsivas. Eso quiere decir, o sea, cuando hablamos de tomar unas decisiones impulsivas, no puedo yo venir como abogado y notario tomar una decisión así tan drásticamente que en el momento yo debo de tener una decisión. No, yo debo de analizarlo primero al momento de darme una pregunta o algo. Yo debo de analizar si va a favorecer a mi cliente o no lo va a favorecer. Vamos a poner un ejemplo, que un abogado está representando a su cliente, ¿verdad?, por algún despido laboral, y la empresa le ofrece un acuerdo económico para que este caso ya no siga. Entonces la empresa viene y le ofrece al abogado defensor un acuerdo económico, pero viene como abogada, yo puedo venir, me lo ofrecen. Entonces yo no me voy a apresurar a aceptar esa oferta, sino que lo voy a analizar antes de tomar una decisión, ¿sí? Entonces ese es uno de los postulados que también debe de tener el abogado y notario, tener una cierta prudencia al tomar una decisión, porque puede favorecer o puede no favorecer a mi cliente, ¿sí? Entonces esta es mi participación respecto a estos tres postulados, y voy a cederle el tiempo y espacio a mi siguiente compañero, que es el que va a explicar los otros postulados. Gracias, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Vamos a continuar con la exposición sobre los postulados de nuestro Código de Ética Profesional.
Continuando con lo que donde se quedó nuestra compañera, vamos a platicar sobre el cuarto postulado, que es la lealtad. Nosotros como abogados debemos de guardar fidelidad a la justicia y a nuestro cliente, por la cual conlleva una responsabilidad para el cumplimiento de nuestro deber y en beneficio de nuestro cliente, evitando los conflictos de intereses y siempre defendiendo con legitimidad y sin traicionar la confianza de nuestro cliente. Actuar siempre con honestidad y compromiso hacia las personas a quienes nosotros vamos a representar, sin engaños ni intereses ocultos al defender a nuestro cliente, y siempre con los límites legales y buscando siempre la verdad, y no traicionar la confianza que se nos fue brindada. Vamos a poner un ejemplo práctico en este postulado. Si un abogado tiene que abstenerse a dar información sobre un caso, ¿qué quiere decir eso? Nos llega a nuestro cliente una persona que cometió un delito. Nuestro patrocinado en este caso nos va a dar la confianza de que nosotros lo litiguemos, es decir, los defendamos en las audiencias próximas, lo cual nos lleva a guardar la información que él nos dé, ¿verdad? No tener comunicación con terceras personas, incluyendo colegas, familiares de la víctima, o incluso con los que estemos litigando en el caso, tanto con los jueces como los oficiales de turno. En dado caso, nosotros tenemos que ser leales siempre a nuestro cliente para no perder esa confianza que él nos dio y nos colocó para que nosotros los defendamos. Continuando, les voy a platicar sobre el quinto postulado, que es la independencia. Es una cualidad esencial que nosotros como abogados en nuestro ejercicio de la profesión tenemos que tener: la independencia. La independencia es estar libre de aceptar o de rechazar algún caso en específico que se nos presenta en nuestras oficinas. Un ejemplo práctico de lo que es el postulado de la independencia, podemos decir que a nuestra oficina nos llega un caso cualquiera, ¿verdad? Dependiendo del tipo de delito, nuestro cliente en este caso nos da sus datos, su hoja de la denuncia, qué es lo que le pide, qué es lo que le exige. Y nosotros como abogados, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener total independencia en aceptar o no aceptar el caso que nos está presentando nuestro cliente en este caso. No importa el delito que sea, nosotros tenemos esa libertad e independencia de aceptarlo o no, de litigar o no litigar en este caso. Nuestro sexto postulado de nuestro código es la veracidad. En nuestro ejercicio como abogados debemos evitar escrupulosamente toda alteración de la verdad. Esto nos exige como profesionales del derecho al ser honesto en toda comunicación, documentación y procedimientos legales que nosotros vayamos a hacer en nuestro ejercicio, evitando que nuestro patrocinado o nosotros como abogados mismos mintamos, engañemos o distorsionemos la verdad en el caso que vamos a litigar. En términos simples, podemos colocar este postulado que tenemos que ser siempre sinceros y transparentes, el no mentir, transgiversar los hechos
para ganar el caso que estamos defendiendo. Siempre tenemos que actuar con la verdad en nuestra audiencia o en el debate que nos corresponda. Un ejemplo práctico de lo que es el postulado de veracidad, que podemos decir que a nuestras oficinas nos llega un cliente que quiere que lo representemos o que quiere que le hagamos un contrato de arrendamiento. Nos presenta todos los documentos, toda la papelería, FEDAD, fotocopia del DPI, si es una denuncia, el memorial de la denuncia. Entonces, nosotros como profesionales tenemos que explicar con claridad todas las cláusulas, ya sea del contrato o de la demanda o de la denuncia que nos presenta, sin ocultar los riesgos y beneficios que esto conlleva. Siempre hablar con la verdad hacia nuestro cliente. No mentirle sobre los términos o consecuencias que vulneran que vulnera el contrato o la denuncia, y siempre ser transparentes. Hablar siempre con la verdad, ser concretos con él en todas las disposiciones que nosotros podamos atender, hasta llegar al final del caso, ¿verdad? Llegando en un caso de una denuncia, llegar a la aceptación de cargos y liberarlo de esa pena, de esa pena de prisión que le puede corresponder. Y en el caso de algún contrato de arrendamiento, pues darle una explicación de qué es, cómo se maneja, cuáles son las cláusulas a hacer y los beneficios y los riesgos que conlleva ese contrato. Muchas gracias. La eficiencia. ¿Qué es la eficiencia en un abogado? En este caso, la eficiencia en un abogado es se refiere a que tener la mayor resolución legal en un proceso penal, que en este caso lo puede realizar teniendo menos recursos y realizándolo en un menor tiempo. La eficiencia no solamente es para el abogado, sino también puede ser para el juez, que utiliza, puede ser manteniendo su competencia para dar una resolución eficaz, y que tanto el cliente como el abogado o partes iguales estén pues de acuerdo con lo establecido. Entonces esto es lo que a un abogado lo lleva a conocerse como ser eficiente. Un ejemplo de puede ser que el abogado dentro de un proceso penal pueda también no solamente abocarse con el cliente, sino ver que se cumpla lo que se está diciendo y que al final pues tenga un resultado que se quiera, un resultado positivo. También está la juridicidad, que la juridicidad en este caso es que el abogado vele porque se cumpla todo rigurosamente, o sea, la justicia se cumpla bien, con legitimidad, y no aceptar algún soborno o algo parecido para que se altere un resultado. En este caso, cuando hablamos de juridicidad, sabemos que la palabra en sí solamente se adapta su actuación a las fuentes del derecho. Entonces, un abogado debe de actuar siempre dentro del marco legal, siempre basándose a lo que es la Constitución, que es la ley suprema dentro de Guatemala, y basar todo lo que es el proceso penal a las leyes y no fuera de. Entonces, un ejemplo de podría ser que en un proceso penal el abogado pueda ver que el resultado se encuadre directamente en la ley, y pues tenerle lealtad siempre a su cliente y no aceptar sobornos
para que se dé otro resultado. También tenemos lo que es la solidaridad. La solidaridad en un abogado es primordial, no solamente con las personas, con sus clientes que al final pues lo van a buscar a uno por lo mismo de ser solidario, de adaptarse bien a ellos, sino también contra los colegas, entre los compañeros abogados, que en este caso podría ser respetarlos siempre, siempre asesorarse entre sí mismos para algún proceso penal futuro en el cual se puedan ayudar mutuamente. Un ejemplo de esto podría ser que en un proceso penal pues el abogado siempre pueda, no solo en un proceso penal, sino también fuera de, puedan saludarse cordialmente entre ellos, y también pueda ser que se asesore para algún trabajo que puedan hacer, ya sea juntos o separados, pero puedan asesorarse y así también poder elevar su trabajo y mantener lo que es ética profesional en su trabajo como abogados. Proceso civil, en donde el abogado Pánfilo Gumersindo Silforo está representando a su cliente Joaquín Alvarado Pérez en un caso civil de propiedad. Durante la audiencia, el juez de manera informal le sugiere al abogado Pánfilo que sería conveniente presentar ciertos documentos que podrían no reflejar la realidad completa, insinuando que esto facilita la resolución a favor de su cliente Joaquín. Al abogado Pánfilo sabe que representar información incorrecta sería falsedad en un tribunal, lo cual es ilegal y éticamente responsable. La resolución del abogado Pánfilo reconoce la importancia de la sugerencia, pero también comprende que actuar en base a ella implicaría cometer un acto de falsedad ante el tribunal. Como profesional de derecho, su deber es actuar con integridad y transparencia, asegurando que toda la información representada sea veraz y completa. El abogado Pánfilo recuerda sobre el código de ética al que está sujeto, el cual establece claramente que los abogados deben ejercer su profesión con honestidad y no deben inducir errores en el tribunal. Esto refuerza su convicción de que debe presentar documentos falsos o engañosos sin importar la presión que pueda sentir. En lugar de acceder a la sugerencia del juez, el abogado Pánfilo debe mantener la integridad del proceso legal. Se dirige al juez y con respeto expresa su preocupación sobre la propuesta. Le explica que aunque entienda que pueda haber buenas intenciones detrás de la sugerencia, presentar documentos que no reflejan la realidad comprometida y su ética profesional y su justicia del caso. Además, el abogado Pánfilo aprovecha la oportunidad para proponer alternativas legítimas que puedan ayudar a esclarecer la situación de su cliente sin recurrir a la falsedad sugerida. La posibilidad de presentar pruebas adicionales y testigos de que respalden la posición de Joaquín de manera correcta, legal y ética. El abogado Pánfilo comunica a su cliente Joaquín la situación
y la resolución, la explicación, le explica la importancia de actuar éticamente, asegurándose que está comprometido en buscar una solución justa y transparente para su caso. Los fundamentos legales está basado en los artículos del Código de Ética Profesional, que es en el artículo 12, relacionado personales con el cliente, inciso B y D. Artículo 16, defensa del honor profesional. Artículo 19, abusos de procedimiento. Bueno, acá si no fue tanto la explicación, es por motivo que yo me encuentro fuera de mi casa